Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Hablando Claro. Nuevamente estamos aquí con un tema muy interesante. Hoy tenemos con nosotros nuevamente la compañía del doctor Benjamín Sánchez, amigo, coach, en fin, una serie de cosas. Hermano. Bienvenido. Hermano, sí, eso se me Ándale, olvidó. está bonita, Bienvenido. ¿verdad? Gracias, al contrario, un placer. Gracias por la invitación. Dicen que cuando a uno lo invitan por primera vez pudiera ser equivocación, pero cuando es la segunda ya es un placer. Ya es intencional. Es intencional, exactamente. Claro que sí. Bueno, pues déjenme decirle que hoy estamos con un tema que vale mucho la pena, que es la importancia del autoperdón. Creo que nosotros dentro de la iglesia hablamos de la importancia de pedir perdón, es como muy frecuente, muy reiterativo, se necesita, y también hablamos acerca de otorgar el perdón. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el tema de hoy, que es la importancia del autoperdón? Entonces, a ver, Benjamín, yo quiero que nos vayas aclarando acerca de este tema. ¿Qué es perdonarse a uno mismo? Perdonarse a uno mismo, el perdón. Yo creo que es la parte más difícil del proceso del perdón, ¿no? Creo que pudiéramos dividir todo el tema del perdón en tres tipos de perdón, A ver. que son importantes. El perdón de Dios, Sí, el perdón del ofensor o el ofendido y el autoperdón. sí, Obviamente el más sencillo de todos es el perdón de Dios, porque Dios no tiene dificultad para perdonar. sí. ¿Sí? Y ahí el único esfuerzo, la única condición es de nuestra parte. El perdón de Dios, el perdón del ofensor, ¿sí? O sea, que Él nos perdone a nosotros, o nosotros pedir perdón, y ese tampoco tiene dificultad porque hasta cierto punto hay una negociación práctica y sencilla. Uh-huh. El asunto es cuando se trata del autoperdón, porque sería como estar en una sala de juicio y yo soy el juez, yo soy el acusador y yo soy el abogado defensor. Ajá. Y entonces se dificulta. Cuando otro es el juez y yo soy el defensor y yo soy el acusado en el banquillo, entonces hay dos partidos y yo pudiera nada más decir no estoy de acuerdo contigo y simple. Pero cuando yo mismo me estoy juzgando, yo mismo soy el abogado defensor, sí, que es lo que hizo Jesucristo por nosotros, y luego yo mismo soy el que me estoy acusando. Oh, cielos. Entonces se pone complicado. Sí. Se pone complicado porque en muchas ocasiones los argumentos acusatorios son mucho más fuertes que los argumentos que nos defienden. Entonces dependerá de qué lado construyo yo mismo más argumentos. Desde acusarme más, ¿sí?, o defenderme más. ¿A cuál le doy más argumentos? ¿Al fiscal que me acusa, que soy yo? Sí, claro. Ajá. ¿O al defensor que me acusa, que también soy yo? Que también soy yo. Entonces, depende de mí. Por eso es que es mucho más complicado, pero también yo creo que mucho más importante. Oh, pues va a estar bueno esto. Va a estar interesante. ¿No? Entonces, vamos a continuar. Ahora, ¿de qué debemos perdonarnos? O sea, ¿de qué a veces nos acusamos, como acabas de decir, y también nos condenamos? En una ocasión el doctor Emanuel Mejía me dijo una cosa, a él hablaba de un tema que me llegó hacia lo, pero yo creo que ni cuenta se dio, pero pues, bueno, la verdad siempre tiene ese efecto, ¿no? Y él hablaba del tema del autosabotaje. Ok. Así suavecito, nada más así dijo algo como, ¿no será que te estás autosaboteando? Fue más que suficiente, no tuvo que decir una palabra más. Okay. Y yo creo que la primera cosa de la que nos debemos perdonar, o pedirnos perdón, es el autosabotaje. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de autosabotaje? ¿Qué pasa? A ver, explícalo. De robarnos a nosotros mismos oportunidades, de no perdonarnos. Obviamente no nos perdonamos porque no encontramos suficientes justificaciones para hacerlo. Y obviamente desde las personalidades o los temperamentos, como queramos manejarlo en este punto, hay, por ejemplo, hay temperamentos que tienen como una facilidad natural para perdonarse. El sanguíneo, ¿sí?, se perdona fácil, porque él crea fácilmente una serie de argumentos que lo defienden, ¿sí? Ahora, habría que entender la justificación, porque justificar no es validar un hecho. Ok, entonces. Por ejemplo, Jesucristo nos justifica a nosotros. Sí. Pero nunca dice, está bien lo que hiciste. Ajá. Una cosa es justificar a la persona que cometió el error y otra cosa muy diferente es validar el hecho. Claro. ¿Recuerdas cuando Jesús está en la cruz y tiene uno a la izquierda y uno a la derecha?
y uno de ellos es justificado. Pero en Jesús en ningún momento dijo, no hombre, minimiza lo que hiciste, no era tan malo como decían, la verdad. Es más, te tienen en la cruz de mal. No, o sea, no está validando el hecho, o en este caso, el pecado, pero está justificando el pecado. En otras palabras, bueno, sí es malo lo que hizo, pero lo hizo porque, bueno, los traumas de la infancia, la mala interpretación, la falta de salud interior, la falta de sanidad del niño interior y todas estas cosas. Entonces, por esas razones lo hizo. Estamos justificando a la persona, pero no estamos validando el hecho. Y eso es una cosa que tenemos que entender nosotros. Para despertar en nosotros la capacidad del autoperdón, primero tenemos que despertar la capacidad de la autojustificación. Pero qué bonito que tenemos el ejemplo mayor de Jesucristo. Claro. Su especialidad, justificarnos a nosotros sin validar, ¿sí?, el hecho. Ahora, tú mencionaste, el temperamento sanguíneo fácilmente se autoperdona, pero también podemos ver, o se autojustifica, ahorita nos explicas, pero también puede perdonar ofensas recibidas de otros hacia él. Sí, el sanguíneo es perdonador porque es olvidadizo. El sanguíneo olvida lo bueno y lo malo, ¿no? Okay. Pero tiene una tendencia a tener una perspectiva positiva de las cosas. Eso, es una perspectiva. Es una perspectiva, es una de las características del temperamento. Ok, y háblanos de aquel temperamento que quizás le cuesta trabajo, entonces autoperdonarse. Pasar por alto. El perfeccionista, podríamos hablar del colérico, por ejemplo. Porque el colérico es muy de reglas, de esquemas pensantes muy estrictos. Rígido. Muy rígido. No solamente rígido con los demás, es rígido con sí él mismo. Y entonces dice, no puede ser que yo haya fallado, no puede ser que yo haya hecho esto, es imposible, ¿cómo pude yo traicionar a Dios? Etcétera. Sí. Así como trata a los demás, se trata a sí mismo. Entonces, yo me imagino que Jesús hubiera sido colérico, pobrecitos de nosotros. Oh, cielo, sí es cierto. Imagínate, ¿por qué lo voy a perdonar si hizo esto, si hizo aquello? No. Entonces, yo creo que por eso este proceso de santificación o de desarrollo humano tan interesante, donde debemos de tomar de cada uno de ellos, pero en este caso, en este tema, yo creo que nos ayuda mucho el aprender a ser perdonadores, especialmente contra nosotros, porque yo creo que nadie desarrolla una verdadera capacidad de perdonar a los demás si no primero se perdona a sí mismo. Y cuando leemos ama a tu prójimo como a ti mismo, también yo pudiera hacer ahí una aplicación que dijera, perdona a tu prójimo como a ti mismo. Y si a ti mismo no te puedes perdonar, mucho menos vas a poder perdonar a los demás. Pero quizás también tiene que ver con la historia. No, definitivamente. Porque bueno, si hablamos de heridas, como tú mencionas acerca del temperamento sanguíneo, pero en fin, podría ser cualquier temperamento. Es decir, esa historia en donde se te demanda, tú misma le dijiste, como esa perfección de todo tiene que ser perfecto. Entonces hay una equivocación. ¿Cómo me perdono cuando el mensaje que yo recibí fue tienes que ser perfecto, tienes que dar el 100, no te puedes equivocar? ¿Cómo hacerle? Desaprender lo mal aprendido. Por cierto, desaprender es más difícil que aprender, ¿no? O sea, desaprender es ir y destruir los esquemas pensantes que tenemos, aquellas estructuras que nos hemos formado o que nos heredaron en muchas ocasiones. Imagínate, vienes de una estructura, por ejemplo, de una familia nuclear estricta y luego eres colérico. Dios mío, o sea, esa persona tiene que trabajar bastante para poder autoperdonarse y obviamente para perdonar a los demás. Pero yo diría que la historia no es... la diferencia entre la historia y los hechos de la historia son diferentes, porque yo puedo crear mi propia historia. No puedo cambiar los hechos de mi infancia, pero la historia sí. Yo soy el autor de mi propia historia. En otras palabras, sucedió esto, pero yo decido contar una historia diferente, reinterpretar. Por ejemplo, es que alguien pudiera decir, a mí me abusaron cuando era pequeño, me mandaron a trabajar a los 6 años y andaba yo descalzo y fue un abuso. O puedo decir, mi padre me enseñó a ser un emprendedor desde que era un infante. Entonces yo escribo mi propia historia. Y nosotros escribimos un guión o una historia que nos impide la capacidad de perdonarnos o la dificulta, o una que nos ayuda. En otras palabras, lo que sucedió no lo puedo cambiar, pero cómo relato lo que sucedió, eso sí lo puedo cambiar. Cuando yo cambio el relato, cambio lo que siento.
Y cuando yo cambio lo que siento, entonces automáticamente la expresión de mi personalidad es totalmente diferente y puedo ser más perdonador. Porque la dificultad de perdonar viene desde la dificultad para convivir con lo que nos sucedió en la historia. Cuando sanamos la historia, yo creo que sana mucho esa capacidad para el perdón también. Y es una maravilla, es lo bonito de cuando conoces a Jesucristo, ¿no? De que dices, ok, todo lo pasado quedó pasado, el dolor, la tristeza. Obviamente no se nos borra la memoria. Ajá. Sería genial, ¿no? Posiblemente sería genial. No lo borramos, pero sí ya hay en nosotros una capacidad psicológica para tratar con ello diferente. Porque yo entiendo que hay una transformación espiritual en el momento de la salvación y eso es, no se puede negar. Innegable y qué bueno. Pero no siempre hay una psicológica. Y entonces no desaparecen los traumas. No desaparece la interpretación de las experiencias traumáticas, ahí están todavía y siguen siendo una influencia en nuestra vida. Ahora hay que trabajar esa otra área. Por eso yo creo que hay que trabajar la parte espiritual, pero al mismo tiempo hay que trabajar con esta área psicológica que tenemos que sanar y que en muchas ocasiones se nos dificulta mucho más. Ahora, ¿por qué a veces a algunas personas choca en su mente como, cómo te puedes autoperdonar? Ah, sí. Choca porque pareciera que estás validando la repetición del comportamiento. O sea, pues sí, puede decir alguien, ¿no? Qué fácil, entonces lo haces una vez y te perdonas y lo vuelves a hacer. Ajá. Esa es la razón por la que choca. Porque el que tiene estructura... Pero yo pregunto, entonces, ¿dónde dejamos el 70 veces 7? Entonces, ¿dónde dejamos el que... Imagínate que Dios nos perdonara una vez y que ya no nos volviera a perdonar. Yo estaría en problemas. Sí, claro. O sea, todos, creo. Yo estaría en problemas graves. Sí, claro. Pero entonces decimos, yo quiero ser como Cristo, ¿sí? Yo quiero asemejarme a Él, pero yo nada más quiero perdonar una vez, incluyéndome a mí mismo. Y ahí yo siento que hay como una discrepancia, algo que no conecta cuando queremos ser como Él, pero nosotros no nos aplicamos. Él nos perdona, ¿por qué no autoperdonarnos 70 veces 7 también? Y yo me las acabo las 70 veces 7. No, sí. Ahora, tú mencionas, ok, tiene que ver con nuestra historia, definitivamente. Sí, hay una conexión. ¿No? Alejandra que me puede estar persiguiendo de que no hiciste, de que debiste, de que fallaste, y eso me puede llevar como a no perdonarme. Ahí me estoy autoboicoteando. Totalmente. Porque entonces explícanos ese, a ver. Ajá. El autosabotaje es la autodestrucción. ¿Sí? De hecho, cuando se habla de autosabotaje, la raíz de la palabra viene de la navegación, de los barcos. Cuando son los mismos miembros de la tripulación los que van en contra de su capitán y entonces quitan al capitán y se quedan con el mando del barco. Okay. ¿Sí? O sea, el ataque no es externo. El autosabotaje tiene que ver con que el ataque o la destrucción es yo mismo. Nadie me está criticando, nadie me está juzgando, nadie me está destruyendo. Son mis propios pensamientos los que me destruyen. Entonces, un autosabotaje es la autodestrucción de mi propio futuro. Nadie está haciendo nada en contra mía. ¿Puede haber conciencia de ese autosabotaje o no te das cuenta y en dónde te puedes autosabotear? No, fíjate que en la mayor parte de las ocasiones no hay conciencia. Yo, te puedo decir, después de muchos años, yo empecé a tomar conciencia del autosabotaje en esa clase que dio el doctor Ismael Mejía. Dije, ¿en serio? No puede ser, o sea, yo estaba haciendo eso. Imagínate cuántos años, sin siquiera me hubiera pasado por la mente que yo mismo estaba haciendo cosas por ejemplo, falta de sentido de merecimiento. Ese es uno muy importante. Es uno muy importante, que es parte del esquema de la autoestima. De las 5 áreas de la autoestima, ¿no? Claro. El área de la autoestima, por ejemplo, de la imagen personal, el área de la autoestima de la falta de manejo de las emociones, el área de la autoestima de la falta de capacidad, y todas estas áreas de la autoestima, cuando no están suficientemente desarrolladas, entonces nos autoevaluamos demasiado bajo y entonces decimos, no, Benjamín, tú no mereces estar en tal lugar. Bájale, estás soñando demasiado. Sí. Tú eres un imperfecto. Mira tú cómo te ves. Mira tú cómo te has comportado. Calificas tu historia propia como horrible y entonces automáticamente te autosaboteas.
Y aunque la puerta de la oportunidad esté ahí enfrente a ti, Ajá. la ves demasiado grande y demasiado importante para lo que tú consideras que mereces. Y entonces detrás de esto están creencias, valores que no fueron correctos y que Las que te creencias impusieron. limitantes. Las creencias Háblanos limitantes. de eso. Las creencias limitantes son todos aquellos pensamientos que yo lo veo de esta manera, mira, Ale. Pensamientos, para empezar, no son cristocéntricos. Ajá. O sea, para empezar. Porque cuando no entendemos lo que Dios cree de mí, sino nosotros adoptamos lo que la otra gente cree de nosotros y dice de nosotros, nos minimizamos. Claro. O sea, hay una frase que a mí me encanta que dice, yo no soy lo que la gente dice que soy, ni siquiera soy lo que yo creo o he creído que soy, yo soy lo que Dios dice que soy. Eso es lo que yo en verdad soy. Si no sabemos lo que Dios dice de nosotros, vamos a creer lo que la gente dice que de nosotros, y usualmente lo que la gente dice de nosotros no necesariamente es bueno. Claro. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Claro. Ni siquiera soy lo que yo a veces digo que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Pero para ello necesito tener un conocimiento de Saber la qué dice palabra Dios, obviamente. y una convicción respecto de Totalmente. eso, que no me va a mover la opinión de la los gente. demás. A mí me mueve la opinión de Dios. Lo de los demás me es indiferente. Claro. Porque para empezar, a mí me conviene que Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de amor, de perdón. ¿Sí? Él sí sabe quién soy yo. Y es el único que conoce lo más profundo del corazón. Claro. Entonces, la opinión de Él es importante. Y si yo adopto para mí la opinión que Él tiene de mí, ese soy en verdad. Y entonces empiezo a eliminar el autosabotaje. Y entonces, ahora sí veo esa oportunidad que tú mencionas, yo acepto Esa la oportunidad. Eso, Ale, me encanta. ¿Verdad? Entonces veo la puerta grande y digo, está como de mi tamaño. ¿Sí? Pero antes la veía grande y decía, no, esa es para la gente rica, o esa es para la gente santa, Claro. o esa es para la gente perfecta, y yo no puedo. Cuando yo encuentro una puertita tamaño ratón, me meto. Y la gente vive limitada precisamente por eso, por lo que equivocadamente cree que es. El pensamiento El respecto pensamiento de del sí hombre mismo. define quién él es. Lo que el hombre piensa, el hombre siente, lo que el hombre siente, el hombre hace, y lo que el hombre hace, el hombre es. O sea, somos el resultado del conjunto de pensamientos que regula nuestra vida. Y eso está hermoso, porque Dios nos dio libre albedrío. En otras palabras, yo puedo pensar lo que yo quiera de mí. Así es. Y entonces ahí pues ya no me autosaboteo. Claro. Pero para llegar a ese punto, Yo ¿qué creo se que necesita? echarle al embudo correcto. Hay una caricatura por ahí, Ale, que tienes como 2 embudos aquí, y tú le pones al que tú quieras, el embudo de los pensamientos negativos y el embudo de los pensamientos positivos. ¿Sí? Y simple y sencillo, ¿a quién escucho? ¿Desde qué música escucho? ¿Qué películas veo? ¿Con qué personas me asocio? ¿Cuáles son los influenciadores de mi vida? Eso determina en realidad cómo pienso yo, porque yo soy lo que son las 5 personas con las que más me asocio. Sí, como ellos piensan, yo pensaré, y hasta donde ellos lleguen, yo llegaré. Entonces, la vida mía se va a ver como se ve la vida de aquellas personas que me influencian. Por eso es que hemos de ser selectivos con las personas con las que nos asociamos, porque ellos van siendo los que nos van llevando hacia donde ellos están. Y esa es una realidad. Como ellos piensan, yo pensaré. Claro. Entonces, lo primero sería pensar cómo piensa Dios. Sí, nuestro primer aliado, claro. Obviamente, porque es el único que no nos va a traicionar, el único que no nos va a engañar. Que nos acepta, que nos hace. además. Es que no cualquiera te acepta como eres. Sí, a lo mejor hay una parte de tu vida que sí acepta y la otra es, ay, pero esta parte exacto. la odio. Pero Dios. No se acepta. Entonces, saber cómo piensa Dios, lo que Él piensa de nosotros, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque Él no juzga desde la acción, sino desde la intención que provocó la acción. Y eso es poderoso. Sí, claro. ¿Y por qué nos es difícil perdonar? ¿O ya lo comentaste? Bueno, pudiéramos ahondar un poquito más en eso, ¿no? Nos es difícil perdonar. Primero, perdonar a otros porque creemos que le estamos haciendo un favor a ellos. Sí. ¿Sí? Y no le estamos haciendo un favor. Entonces, nos es fácil aprender a perdonar cuando sabemos que al perdonar, los beneficiados somos nosotros. Sí, claro. Para empezar. Segundo, que al perdonar nos deshacemos de una carga. Y que al perdonar nosotros nos convertimos en personas más grandes. O sea, la grandeza del hombre está en su capacidad de perdonar. Es correcto.
¿sí? El hombre que más perdona más grande es. Pero el concepto obviamente de lo común, es decir, si yo perdono me pongo por debajo de... Bueno, porque confunden el perdonar con permitir. O sea, perdonar no quiere decir seguir siendo permisivo, para eso existen los límites saludables, la aplicación de límites y todo esto. O sea, yo perdono, pero perdonar no quiere decir reconciliar tampoco. Claro. Puedo perdonar sin reconciliar. O sea, puedo perdonar sin tener que seguir asociado con la persona, pero sí decido yo no llevar la carga de la falta de perdón. Ok, sí. ¿Y cómo podemos perdonarnos? O sea, ¿cuándo es el momento de perdonarnos? ¿En qué momento yo me doy cuenta de que yo necesito autoperdonarme? Te voy a hablar desde los sanguíneos porque los conozco muy bien. Ándale, porque pues. tengo muchos espejos en mi A casa. lo mejor yo soy colérica y decía, ahí hablo muy bien. El sanguíneo lo hace todos los días naturalmente. O sea, ¿qué sucede? Llega el momento en que tú dices, ¿sabes qué? Todos los días parte de lo que yo tengo que hacer es perdonarme. Porque el sanguíneo también habla más, hace más y se equivoca más. Sí, pues sí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Yo sé que estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, si él quiere estar bien consigo mismo y estar bien con Dios, entonces hace una práctica periódica el estar haciéndolo. Ahora, cuidado, porque muchas personas piensan que la periodicidad le quita la importancia y no necesariamente. Dice, sí, pues cada rato peca y se perdona, Pues ¿qué sí. pasa? Pero no deja de ser importante. Sería como restarle la importancia al ejercicio periódico y no se le puede restar la importancia. Claro. De hecho, es más importante que sea periódico y que sea constante. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos más fácil? Yo creo que entendiendo que no podemos pasar un día y que no podemos irnos a dormir ningún día. Sí, nadie se debe ir a dormir sin haberse autoperdonado y sin haber perdonado. Y es bíblico, la Biblia nos lo enseña así. Entonces, lamentablemente adoptamos unas cosas y otras no. Pero yo creo que esta es una de las importantes. A mí me ha tocado estar en peligro de muerte por lo menos en 3 ocasiones. Y he dicho, no me vuelvo a ir a dormir sin perdonar y sin autoperdonarme. No vaya a ser que no amanezca. Entonces va aprendiendo uno a hacerlo. Así como nos es fácil ofender, nos debería de ser fácil perdonar también. Debe ser una práctica. Dime algo, Benjamín, en este tema que tú conoces. ¿Fácilmente nos podemos autoofender? Autoofender, sí, cómo no. Yo te voy a decir la autoofensa más común que yo he practicado. A ver. Digo, este programa no se llama Confesiones, pero bueno, vamos a... La autoofensa más común es autominimizarme. O sea, nos ofendemos a nosotros mismos cuando sabiendo que somos hijos de Dios nos portamos como si no fuésemos. Nos ofendemos a nosotros mismos cuando le damos más argumento al acusador que al defensor. Nos ofendemos a nosotros mismos cuando nos calificamos muy por debajo de lo que en realidad somos. Por eso aprender nuestra identidad es importante. Pero cada vez que nosotros nos olvidamos de eso, nos estamos ofendiendo a nosotros mismos. Cada vez, de hecho, que hacemos algo que lastima, por ejemplo, nuestro propósito, el cumplimiento de nuestro propósito, nos estamos ofendiendo a nosotros mismos. Okay. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de algo muy superficial, ¿no? Si yo digo, ¿sabes qué? Quiero hacer ejercicio, quiero estar en mejor condición porque quiero vivir saludable, pero voy y me como 2 hamburguesas. Me estoy ofendiendo a mí mismo. Claro. Me estoy faltando al respeto. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de lo que me conviene. En el área espiritual, en el área psicológica, es exactamente lo mismo. Cuando yo permito que pensamientos minimizantes y limitadores controlen mi vida, me estoy hiriendo, me estoy ofendiendo y me estoy autosaboteando también. Ok. A ver, estoy pensando en esto cuando nosotros perdonamos. No, le pedimos perdón a Dios. Okay. Y luego volvemos a ir y le volvemos a pedir perdón a Dios. Y luego volvemos y le volvemos a pedir. ¿A quién estamos ofendiendo? ¿A los dos? A ver, defínenos. Sí, es interesante. Sí era No, mi pregunta. sí, a Dios, claro. seguramente tú nos hablas, pero la preguntaré a mí también. Yo Adelante. me estoy ofendiendo a mí. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque, para empezar, la palabra ofensa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hacer algo intencionado, no intencionado en contra de otra persona. Okay. O en este caso, autoofensa en contra mía. Intencionado o no intencionado. La mayor parte de las autoofensas son no intencionadas.
Y usualmente se deben a la falta de carácter, no a la mala intención. Si tú te fijas, la mayor parte de los errores que cometemos las personas de buena intención no son porque deseamos hacer mal, son porque nos faltan. O sea, yo creo que es falta de salud emocional, espiritual o falta de carácter. No hay otra cosa. En la mayor parte de las ocasiones no hay una intención de lastimar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sabes qué? Perdóname otra vez, pero hoy Pero necesito respecto de la intentar. misma cosa, ¿eh? O Sí, sea sí, claro. que, Sí, cuando es lo mismo. Lo mismo. Cuando es repetitivo. Entonces yo digo, pues aquí, ¿qué no está bien ahí? Bueno, mira, 3 cosas pueden estar bien. A ver. Haber descuidado el área espiritual, obviamente. No hay carácter es fortaleza interna. O sea, no hay esa fortaleza, en este caso espiritual interna. El carácter, formación, ¿sí? De la voluntad o control de la voluntad humana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por razón, otra vez, de la historia, o razón de... No hay, porque hay vacíos emocionales, porque hay deficiencias de carácter y todas esas cosas que hay que seguir trabajando. Pero yo pregunto una cosa. Si tú vas por una carretera manejando a exceso de velocidad y te para un policía. Te para el policía y te da un ticket, una infracción, así se llama, ¿verdad? Una infracción y dice, van a ser $30. A los 3 meses te vuelve a parar un policía. En la misma situación. En la misma situación, la misma velocidad, exactamente la situación. Yo digo, ¿te toma el policía y te lleva a la cárcel o te da otra infracción? Aquí pues creo ¿O tendrá que... más misericordia el policía que Dios? Ese tema es interesante, ¿eh? Porque pudiéramos ir haciendo una comparación del asunto. El policía dice, haz 30. Aquí en el récord dice que ya tenía Que ya lo volvió a hacer. Aquí ya lo volvió a hacer. ¿Sabe? Hoy no van a ser 30, hoy van a ser 40. Y entonces te van dando como un interés por aprender. Ah, sí, claro. Claro. Y eso te lo platico como por experiencia, ¿verdad? Ah, mira. La tercera vez que crees que sucede, ya no te da una infracción. Ya no te cobra. Te dice, usted va a ir a tomar un curso. Va a tomar un diplomado. Sin duda. ¿Por qué? Sí. Porque está entendiendo el policía, el sistema está diseñado de tal manera que el policía entiende que tú tienes algún problemita por ahí. Sí, claro. Pudiera ser algún asunto con la autoridad. Tal vez no has perdonado a tu papá. Y ahora cualquier persona o cualquier anuncio que represente autoridad sobre ti genera una expresión de rebeldía. Sí, claro. Y entonces te dice, vaya y se toma un curso. Claro. Y ahí tú autodescubres cuál es la raíz de la infracción que estás cometiendo. Claro. No la infracción, sino la raíz de la infracción. Yo creo que en alguna medida Dios hace lo mismo. ¿Sí? Te dice, ok, creo que es lo mismo. Vamos a mandarte un curso, ¿no? Y te manda un curso, a lo mejor es un curso directo. Oh, intensivo, y esos intensivos son Intensivo. buenos. ¿Verdad que son interesantes? Porque esos duelen, exactamente. Sí. Pero yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Ese es un hecho. O sea, no te corta la oportunidad, simplemente te va presentando diferentes opciones de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y se pone interesante el asunto. Sí, ahora, pues sí, esto tiene que ver con que entonces se va aprendiendo a perdonarse. Sí, uno tiene que aprender. Yo creo, mira, que tenemos un concepto que yo creo que en alguna medida erróneo. Cuando hablamos de, por ejemplo, del proceso de santificación progresiva, desde acá lo vemos como un proceso de desarrollo humano o desarrollo personal. Ajá. Es el hecho de tener un manejo de nosotros mismos, ¿no? El autoliderazgo famoso, ¿no? Y se va aprendiendo, yo creo que se va aprendiendo, porque se va sintiendo el peso de no aprender. O sea, no Sí. aprender pesa, ¿sí? Por ejemplo, el no aprender a perdonar o el acumular resentimiento, rencor y todas esas cosas pesa demasiado, tanto que la mayor parte de las enfermedades son psicosomáticas. Claro. Entonces vamos aprendiendo, sabes que yo no perdono para que el otro se le quite, pero el que me estoy enfermando soy yo. Y esa enfermedad me enseña que debo de aprender. En otras palabras, la gravedad de la consecuencia nos forza a aprender. Ahora sí, entonces espérame, así como no perdonamos a los demás, ¿me afecta? ¡Oh, sí! Entonces, ¿el autoperdón también me También. afecta? O sea, ¿puedo El no autoperdonarme, sí. se ¿Lo somatiza. puedo somatizar? 100%. Yo creo que muchas personas están enfermas porque no se han autoperdonado. Perdónate, por ejemplo.
como a ti mismo. Si vemos en el original, en el griego, e incluso en el latín, aunque lo explica un poco diferente, ¿sí? Así como implica de la manera que y en la medida que. Así como. Sí. De la manera que y en la medida que. Entonces, perdónalo o ámalo. Ama a tu prójimo. Así como. Obviamente, a nadie se puede amar y no perdonar. Claro. Entonces, perdona a tu prójimo así como te perdonas a ti mismo. O ¿Cuál es ama la a tu medida? prójimo como a ti Como a ti mismo, mismo. pero si no te amas, porque, No te o sea, perdonas. si no te has autoperdonado, no No te puedes amas. decir que te amas. Puedes decir, me odio. Total. Me Lo que caigo estás gorda. expresando con la falta de autoperdón es que no hay suficiente amor propio. Entonces, ¿cómo vas a amar al otro? No se puede. Por eso yo siempre creo que la persona que tiene una muy baja autoestima y no ha aprendido a perdonarse a sí mismo, no puede perdonar a los demás. Puede pretender, pero no puede perdonar. No, pues si es duro consigo mismo, ¿Cómo ¿cómo? va a tener compasión con los demás si no se tiene compasión a sí mismo? Pero ¿cómo entonces se habla acerca de ese amor de Dios? ¿No? Yo como creyente podría hacerlo y entonces no me he autoperdonado. O sea, ¿cómo es que pueden estar las dos cosas habitando en nosotros? ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo ves y no amas a tu prójimo que está cerca de ti? ¿No? Bueno, el asunto es que Dios no tiene problema con el autoperdón porque no lo necesita. Sí, claro. Para empezar, Dios Claro. no necesita autoperdón. Él es santo. Sí, Él no comete pecado. claro. Nosotros entramos dentro de esa dinámica en la que la correspondencia del autoperdón, ¿sí? O sea, el autoperdón nos permite o nos califica para poder perdonar a los demás. Entonces, tenemos que aprender a perdonar a nosotros mismos. Sigo. Esto no quiere decir validado o autorizar Porque, el pecado. sí, claro, porque alguien lo podría ver como ay, que soberbio, como autoperdón. No, sí. No es soberbia, es sabiduría. La mayor parte de los hombres sabios se les llamó soberbios, por cierto. ¿Cómo le decían a Salomón? O sea, vemos hombres sabios y usualmente se les calificaba de soberbios. Pero no eran soberbios, eran sabios. No, yo coincido. Sí. Yo tuve una experiencia de autoperdón que no la había tenido y eso hizo un cambio en mi propia vida, definitivamente. Cambian los lentes con que ves la vida. Sí, definitivamente. Totalmente. Ves a las personas y hasta los feos se ven guapos. No, pero sí cambia. O sea, el mundo deja de ser blanco y negro y se ve de colores. ¿Por qué? Porque cambié yo. Claro. Cuando yo cambio, todo lo que veo alrededor se ve diferente. Porque vemos desde la perspectiva que somos nosotros. Yo veo las cosas desde quien yo soy. Alguien explicaba, fíjate Ale, y esto está interesante, decía que si las cosas en realidad eran de colores, eso solamente era nuestra capacidad de verlas. Sí. Y decían, los perritos ven de color o blanco y negro. Los gatitos ven de color o blanco y negro. Tal animal ve de color o blanco y negro. ¿Sí? Como lo ve cada uno de ellos, es diferente a cómo es en realidad. O sea, cada uno lo ve de acuerdo a cómo él es. O sea, yo veo el mundo y veo las posibilidades y veo a Dios como yo soy. Y yo soy de acuerdo a lo que me he platicado acerca de mi historia. Ok. El que tuvo un mal padre ve a Dios, al padre, lo ve como un peligro. Como Sí, una claro. amenaza. Sí, claro. El que tuvo un buen padre lo ve como un protector, como alguien que te suple, alguien que te ayuda. Que te protege. Que te protege. Entonces vemos el mundo y vemos a Dios y vemos a los demás como somos nosotros. Entonces cuando nosotros somos mejores porque nos autoperdonamos, todo el mundo cambia alrededor de nosotros. Ok. Ahora, ¿cómo aprender a autoperdonarnos? Y quiero decir esto. Cuando tomas conciencia de errores que hiciste en el pasado, no solamente contigo mismo, sino con personas Sí. a quien tú amas, ¿cómo autoperdonarte? Porque a lo mejor te van a estar recordando, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Y como que a veces hay quien esas situaciones las toma como es parte de mi cruz, parte de mi castigo, lo que debo de pagar. Pero cuando ya llegas a eso, ya me perdono por lo que hice, no puedo cambiar la historia, creo que es diferente. Entonces, Mira, yo creo que las voces a las que les pones más atención las escuchas más fuerte. Nuestra capacidad auditiva fisiológica es así, pero nuestra capacidad atentiva o nuestra capacidad de atención también es igual. A nosotros nos afecta aquello a lo que más atención le ponemos. Y yo decido, ¿le pongo atención a Dios o le pongo atención a los críticos?
cuando yo decido que yo le pongo atención a Dios y cómo me ve Él. Mira, el crítico, el que critica tu pasado, se olvida de aquella escritura que dice que tú eres blanco como la nieve y que tus pecados fueron tirados al más fondo del mar y que ahora eres una nueva criatura. Ajá. Muy buen pasaje. Se les olvida. Y te califican hoy por lo que hiciste ayer. Sí, claro. En el pasado. Ahora, el pasado inicia ya, cuando empezamos el programa del pasado. Sí, claro. ¿Ok? Es pasado. Te critican hoy por tu pasado. Sí. Pero hay una frase que, por cierto, la primera vez que estuvimos en Cuernavaca, en una conferencia, utilizamos. Si me conociste ayer, permíteme presentarme otra vez, porque hoy soy una persona nueva. ¡Órale! Así nos deja ser. Sí, claro. Entonces yo me debo de ver como Él me ve a mí. Claro. Y es que alguna vez yo leí en algún libro en donde las personas adultas, cuando los hijos vienen y les recriminan por algo que hicieron en el pasado, ellos dicen, no me acuerdo. Obviamente por toda esa carga y esa culpa, porque lo que te dejan los errores muchas veces es culpa, pero no es plenitud para alcanzar el futuro, lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo decirles a estas personas, o sea, ya pasó. Perdónate? Porque a lo mejor es eso, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, para empezar, la culpa es una carga que no produce algo, nada nuevo, nada bueno. La culpa no produce nada. Sí, simplemente, ¿no? Sí. Es el resultado de un remordimiento, ¿sí? Que no necesariamente nos lleva al arrepentimiento. Pero la culpa es una carga que no produce nada, para empezar. Entonces, ¿para qué llevar una carga que no produce nada? ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? La manera, obviamente, si le contestamos a los hijos y decimos, no, eso ya pasó, olvídalo, pues se van a sentir ofendidos como que le estamos restando importancia. Claro. Yo les contestaría, como ya me tocó hacerlo en alguna ocasión, decirles, mijo, tienes toda la razón. Yo era un ignorante total. Por cierto, no fui a la escuela para ser papá y cometí muchos errores. Perdóname. Porque si solamente les decimos, ya olvídalo, ya pasó, No, ellos pretenderán, o ellos percibirán que no fue tan grave. ¿Sí? Y que le estamos restando importancia. Claro. Y que los estamos juzgando de exagerar tal vez el efecto negativo que causó en ellos. Claro. Pero no, más bien dicho, reconocer que fallamos, reconocer que no supimos ser padres, ¿sí? Y entonces desde ahí decirle, ¿sabes qué? Reconozco, pero tengo la seguridad que con esta experiencia tú lograrás ser un mejor padre. A mí me tocó escribir unas cartas antier el domingo, Día del Padre, ¿no? A mis hijos que ya son padres. Sí. Yo rara vez escribo así largo. Y en esta ocasión les escribí... ¿Te inspiraste? Me inspiré desde lo que sentí en el momento, por estar lejos. Sí, claro. Y me inspiré y les dije, perdón por no haber sido el mejor padre. Sí, claro. ¿Sí? Sé que pude haber hecho cosas mucho mejor. Hoy lo entiendo. Pero creo que ustedes lograrán ser mucho mejores padres de lo que yo pude ser. Muy bien. Si yo hubiera dicho nada más, ay, no sean tan escandalosos, no sean exagerados, ya pasó hace mucho. Si hubieras vivido lo que yo viví. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Eso no es nada. Si te hubieran pegado como me pegaron a mí, si hubieras vivido, hubieras andado descalzo como yo anduve. Sí. Entonces estamos minimizándolo, claro. minimizando su dolor que a veces convierten en sufrimiento, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, dicen que el que confiesa ya nadie lo puede juzgar porque ya confesó. Sí. Y eso es una realidad. Claro. La gente te juzga o te presiona hasta que percibe que aceptas tu responsabilidad y entonces ya te suelta porque ya no tienen de dónde tomarte. Yo creo que con los hijos hay que hacer eso, ¿no? Yo reconozco que no fui el mejor padre, que me faltó mucho por aprender. Sí. Quisiera devolver el tiempo, yo creo que como todos, ¿no? Claro. Pero no puedo. Lo único que puedo es aceptar responsabilidad y desearte que tú logres hacer un mejor trabajo. Claro. Y es todo. No podemos hacer más. Hay que perdonarnos. Y me perdono. Ajá, por los errores cometidos. Me perdono 100%. Porque Dios no te dice, bueno, ahorita por tu actitud te perdono 50%. No, o sea, te perdono ya y queda perdonado. Claro, sí. Y eso es la libertad. A mí me encanta pensar que la verdad nos hace libres. Entender los conceptos correctos, desaprender lo mal aprendido y aprender la verdad nos libera de muchas cosas. Lamentablemente, Sí, claro. muchas personas cambian de religión, pero no aprenden la verdad. Así es.
Así es. Ahora, me gustaría que nos hablaras acerca del perdón psicológico y el perdón teológico. Que bueno, que lo tocamos un poquito, pero creo Sí. que aquí te vas a explayar. El perdón teológico es sencillo, A ver. es sencillito. Dios es un Dios perdonador, Ajá. a tal grado que manda a su Hijo, porque para que haya perdón tiene que haber justificación. Entonces manda a un Jesucristo para abogar por nosotros, el mejor abogado. Entonces aboga por nosotros y hay un sistema muy sencillo para hacer. Apelas al abogado, o sea, cometes la falta. Sí. ¿Qué pecado es nada más que una violación de una ley, ¿no? Entonces tú quiebras la ley, vas con el abogado te justifica, o sea, tú le das tu explicación al abogado, el abogado te justifica, a eso se dedica, ese experto además es hijo del juez. Sí. Y entonces ese sistema es sencillo, lo único que requiere de mi parte es arrepentimiento. Auténtico, supongo. Obvio. Bueno, el arrepentimiento siempre es auténtico, porque si no es auténtico, no es arrepentimiento, Y no solamente hay cambio. es remordimiento. Sí. El auténtico hay cambio. Claro, porque el remordimiento es una emoción negativa que experimentamos ante aquello que sabemos que rompió los parámetros de ética o moralidad y nuestra ley. Y el arrepentimiento trae una verdadera intención de cambio. Así siempre. Entonces, lo único que pide es arrepentimiento. Ya está, el teológico, sencillo. Sí. El psicológico está más complicado. A ver. ¿Por qué? Porque el teológico es el sistema de Dios, el teológico es y el psicológico es de nosotros. Y el de nosotros es imperfecto. Entonces, Dios me perdonó. Porque Dios primero tiene la intención de perdonarnos. ¿Sí? Otro, el interés de perdonarnos. Y suficiente amor para perdonarnos. En el psicológico tenemos dificultad para perdonarnos porque para empezar no tenemos el suficiente amor para nosotros mismos. No hay suficiente amor. Sí. Otro, en el teológico Dios es un Dios de amor, ¿sí? Que tendrá que juzgar en su momento. Pero nosotros somos de juicio más que de amor. Ay, sí. Sí. O sea, desde nuestra personalidad comparada a la personalidad de Dios somos totalmente diferentes. Nosotros tenemos una parte de nosotros que pareciera que disfruta el enjuiciar a otros. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos dice que cuando tú minimizas a otro, automáticamente tú parecieras ser más grande. Ah, correcto. Y entonces, Soy mejor que el otro, ¿no? soy mejor que el otro. Entonces una tendencia al juicio en lugar de una tendencia natural al perdón. Y el psicológico también es más difícil porque hay que sanar muchas cosas en nosotros. Y Dios no tiene nada que sanar. Entonces, ¿pero cómo me voy a perdonar? Si yo hice esto y aquello, ¿cómo va a ser tan fácil perdonarme? Si yo hice esto y sacamos un listado. Ajá. Y pareciera que tenemos una tendencia a una memoria selectiva. A ver. La memoria explícanos. selectiva es que tenemos como esa capacidad de recordar más lo malo y lo negativo que lo bueno y lo positivo. ¿Por qué, Benjamín? Porque ¿qué es el pecado del hombre? Exacto. En uno. Adancito, o sea, tenemos una tendencia a pensar más. De hecho, dicen los estudios que dedicamos más tiempo, ¿sí?, pensando en cosas negativas que en cosas positivas. A menos que conscientemente y por entrenamiento decidamos dedicar más tiempo a lo positivo. O sea, la persona que no está entrenada piensa más en cosas negativas. El que va luchando y va tratando de entrenarse y hace lo que nosotros hacemos, no, es que no, yo debo ser selectivo con mis pensamientos, con las influencias y todo. Entonces vamos logrando empezar a pensar más cosas positivas que negativas y darle más importancia y apelar más a los pensamientos de bendición, de gracia, de misericordia, de autoperdón, que a todos los demás que tienen que ver con el juicio. Entonces la tendencia humana nos hace que se nos dificulte el perdón porque nos recordamos todo lo malo que hicimos y nos olvidamos de todo lo bueno. Entonces la balanza está dispareja y por eso entonces que nosotros mismos que somos el juez nos juzgamos mal y tenemos dificultad para perdonar. Claro. Porque vemos las cosas como nosotros las vemos, no como Dios las ve. Y ese es el problema. Cuando empezamos a ver las cosas como Dios las ve, empezamos a aprender a perdonar.
y especialmente a auto-perdonar. Es una maravilla. Es una maravilla aprender el auto-perdón. Sí. Porque automáticamente te ves al espejo ya no con resentimiento. El famoso autorresentimiento. O sea, cuando tú te ves al espejo y no te gusta lo que ves. Sino que te ves al espejo, pero te ves con los ojos de Dios. Es una chulada. Sí, claro. ¿Sí? Aún en medio de la imperfección, aún en medio de la debilidad y aún en medio de ese proceso en el que todos estamos, aún así, los ojos de la misericordia promueven el perdón. Claro. Entonces, aprender a adoptar los ojos de la misericordia promueven el perdón. Y nos va ayudando a vivir más ligeros. La carga más grande no es el perdón a los demás, ni la falta de perdón. La carga más grande es el autoperdón. Y hay gente que vive limitado por eso. Sí. Y obviamente, pues viviendo vidas, a lo mejor el no autoperdón te lleva a que reacciones de diferente manera, donde no tomas conciencia y eso te afecta a ti y afecta a tus relaciones. Todo. No, imagínate cuando éramos niños, yo me acuerdo que nosotros vivíamos en Acapulco, ¿no? Cuando éramos niños corríamos en los charcos. Pero recuerdo que ya una vez que te manchabas tantito, decías, no, pues ya manchado, de una vez juego en el charco, ¿no? Y ya te manchabas todo en el charco. Cuando tú cometes violas la ley o cometes un pecado, te manchas tantito. Y le dices, no, si no te limpias la manchita primera que te cayó, claro. Dices, no, pues ya estoy bien manchado. Ya me manché, ni una vez me mancho. Sí, bien. claro. Por eso es que es importante que cada vez que te cae la manchita, antes de que digas, de una vez me mancho todo, déjame limpiar la manchita. Sí, claro. Y en la noche que te vas a dormir o en el momento, primero limpio la manchita. Porque eso si es no, importante. después ya no me va a importar. Muy importante. Ajá. Entonces, es un proceso que debemos de aprender como parte de la vida. Aprender a estarnos auto-perdonando todos los días, sin excepción. Ajá. Ahora, háblanos un poquito más acerca de las consecuencias de no autoperdonarnos, porque a lo mejor tiene que ver con esto y más. Yo creo que una de las principales consecuencias de no autoperdonarnos, la más grave sería que no podemos perdonar a nadie más. Simple. Y el no perdonar, obviamente, nos aliena. Nos hace percibirnos y ser percibidos en un estado, yo diría, de una patología social. ¿Sí? Nos aliena totalmente. Pero más grave que eso, nos aliena de nosotros mismos y de Dios. ¿Por qué nos aliena de Dios? Porque nos sentimos indignos. Claro. El que no se autoperdona, cuando ve a Dios, agacha la vista. Por el sentimiento de indignidad que mencionabas hace rato. Porque no me he autoperdonado. Cuando yo me autoperdono, yo volteo a Dios y digo, ay, Dios, ya me conoces, Dios. Pues la volví a regar, pero ya me perdoné yo. Y como ya me perdoné, yo sé que tú pues mucho más fácil lo vas a hacer. Pero el que no se autoperdona dice, no, pues si ni yo me puedo perdonar, pues qué vergüenza. Y en lugar de voltear hacia Dios, volteamos hacia otro lado. Sí, claro. Huimos. Y en la Biblia hay ejemplos de eso. O a lo mejor es lo que yo mencionaba hace rato, que vas y le pides perdón por lo que eso te genera, ¿no? Autocondena. Sí. Y entonces perdóname, Dios, ¿no? Y nuevamente te vuelves a acordar de aquello y otra vez tú vuelves no, a ir. pero eres tú, no es Dios, Bueno, porque eso, lo mencionaste. Cuando pedimos perdón repetitivamente a Dios, Ajá, a ver. no es que Dios esté teniendo una dificultad para perdonar. Es correcto. Es que no siento el perdón de Dios, por eso aquí vengo a pedirle perdón. Sí. No, Dios ya lo hizo. Yo no lo siento porque, aquí te va, el perdón de Dios es un regalo. ¿Okay? Nos está regalando. Sí. El asunto es que alguien te puede dar un regalo y tú puedes no aceptarlo. Sí. O sea, ¿por qué no lo acepto? Porque me siento indigno. ¿Por qué no lo acepto? Porque creo que no lo merezco. ¿Por qué no lo acepto? Porque creo que fue muy grande lo que hice, muy malo lo que hice, de tal manera que yo no acepto, aunque yo se lo haya pedido. Sí. Y entonces, ¿por qué no lo acepto? Porque yo no me he perdonado. Y ese es el autoboicot. Totalmente. Porque yo mismo estoy impidiendo de lo que te hablaba, estoy impidiendo que ese proceso de vuelta de la manera tan sencilla que ha sido creado. Es demasiado sencillo, pero yo me atravieso en medio. Y entonces detengo, ¿sí?, el proceso del perdón. Es automatizado con Dios. Pero nosotros entramos ahí con nuestra falta de fe, con nuestra autocondenación, con nuestra falta de perdón. Entonces automáticamente
impedimos recibir algo que ya se nos está regalando. Y entonces es en todas las áreas, no acepto el ministerio No que me aceptas están nada. ofreciendo, la novia que tienes para futura Es esposa, no demasiado, lo me conformo merezco, con el esto otro. trabajo, no, eso no es para mí, yo creo que no voy a poder. Y entonces vas sumándole en un... Y es una vida limitada. Sí, claro. Toda la vida, en todas las áreas, ¿sí? Intrapersonal, interpersonal, laboral, ministerial, en lo que quieras, se limita. No por falta de oportunidades, por falta de creer que merecemos esas oportunidades. Claro. Y eso tiene que ver conmigo, no, eso no Nada. es Dios ni nadie. Ni son las circunstancias, ni es Dios, ni son las personas, somos nosotros. Lo que yo pienso me limita o me abre un mundo de oportunidades. Claro. Ese tema es interesante. Por eso hay que crecer y trabajarlo si fuera el caso. O bien, como tú dices, Señor, pues ¿Sí? gracias por todas tus bendiciones, me autoperdono por mis errores. Por eso esa frase tan interesante, tan simple y sencilla, que dice yo creo lo que creo. Yo creo del verbo creer, ¿sí? De crear, y creo del verbo creer. O sea, lo que yo creo, creo. O sea, si yo creo, ¿sí? Que soy hijo de Dios. Sí. Si yo creo que puedo ser perdonado. Si yo creo, ¿sí? Que hay gracia. Si yo creo que hay misericordia, entonces yo puedo crear muchas cosas grandes. Sí, claro. Pero si yo ni siquiera creo eso, no creo que merezco, no creo que puedo, no creo que debo por las voces que me han dicho que no debo. Sí, claro. Entonces yo me limito y aunque la puerta de la oportunidad esté gigantesca frente a mí y me esté alguien invitando a entrar, yo digo, no, eso debe ser para la gente que se porta mejor que yo. Y entramos. Y el problema es que yo pienso, y bueno, yo me vi en algún momento ahí, es decir, todos merecen eso, menos yo. Y el otro piensa, todos los demás merecen menos yo. Ahí lo único que falta es aprender el concepto del autoperdón. Sí, claro. Y entonces todos nos vemos diferentes a nosotros mismos. Oye, porque yo me había autodiscriminado a mí mismo. Sí. Me había autodiscriminado porque tenía un concepto equivocado Sí, del merecer. claro. Yo soy hijo de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué no voy a merecer algo? ¿O a poco nosotros les damos menos a los hijos cuando no son perfectos? No, uno Tú eres les mamá, da. Sí, y tú lo claro. sabes. No. Sí. El amor es independiente del comportamiento. Debería de ser. Bueno, yo he llegado a aprender lo siguiente. Creo que los pocos trabajos buenos, las pocas oportunidades que hay y los buenos trabajos que son de cierto nivel son para los hijos de Dios. Claro, porque el Hijo de Dios tiene pensamientos de Dios. Pensamiento de bendición, de grandeza, de posibilidad. O sea, ¿quién no quiere? ¿Por qué? Porque eso desarrolla un tipo de personalidad que atrae. Y el que los bendice a ellos, pues es bendecido también. Entonces, ¿quién no va a querer tenerlo? Ese es un hecho. Pero el asunto es esto, que hay mucha gente que pudiera ser hijo de Dios, No lo creen. pero no lo cree. No El lo asunto es cree. que tú te comportas de acuerdo a lo que crees de ti mismo. Sí, claro. Y ahí entra el otro perdón. Entonces, porque el que cree, ¿sí? Se comporta con seguridad. Llega. Dijo alguien, no llega pidiendo a ver si va por lo suyo. Claro, Y el que es hijo de Dios va por lo suyo. claro. Pero tiene que creerlo. Y por otro lado, a lo mejor tomando este pasaje de Génesis, en donde José, Ajá. hablando de la historia de José, ¿no? Sí. Que está en Génesis, dice, y Faraón era bendecido a causa de José, ¿no? Es decir, O sea, el Hijo de Dios es bendecido donde quiera que se pare. O sea, a ti te conviene que me tengas. Yo alguna vez Obvio. yo se lo dije a alguien, Sí. a ti te conviene, no lo dije así, a ti te conviene tener a mi hijo en tu escuela. Obvio. Porque Dios te va a bendecir. Ah, sí. Y sí es cierto. Obviamente. El asunto es que el hijo tiene que creerlo también. Pero hay que creerlo, sí. Exactamente. Cuando nosotros lo creemos, o sea, lo que nosotros creemos, una creencia es un conjunto de pensamientos que hemos aceptado como una verdad. Es una creencia. Es como un racimo de pensamientos. Aceptados como una verdad, forman una creencia. Y todo lo que creyeres, recibiréis. Sí. Otra palabra, yo acumulo un conjunto de pensamientos y argumentos que conforman una creencia. Y un conjunto de creencias forman una personalidad. Y entonces caminamos diferente. Nos relacionamos diferente. ¿Sí?
Y ya no vamos a ver si nos dan. ¿Sí? Vamos así como tú. O sea, vengo a que me des porque te conviene darme. Sí. El autoperdón tiene mucho que ver con esto. Porque hay personas que pueden creer que son hijos de Dios, pero no se han autoperdonado. Entonces, mira, uno de los grandes problemas de la falta de autoperdón es que sentimos que nos vemos transparentes. Y sentimos como cuando hablamos con las personas que apenas nos van a conocer o con las que estamos tratando, como si fuéramos pasando por la máquina de los rayos X del aeropuerto. Y que se nos ve todo lo de adentro, Todo. se nos ve la historia. Sí. Sí. Que se nos ve las inseguridades, los pensamientos y todo. Sí. Y nos sentimos transparentes ante los demás. Y como no nos hemos autoperdonado, ¿sí? Creemos que la gente lo nota en nosotros. Cuando nosotros nos autoperdonamos, quedamos limpiecitos. Porque Dios ya nos perdonó. Si ya le pedimos perdón a Dios, ya no hay problema. Sí, Ahora claro. la única sociedad que queda ahí, Sociedad. la única sociedad que queda ahí es la de nosotros. Es la de nosotros. Lo que nosotros creemos. Sí, Cuando eliminas eso, mira, eres nuevecito. claro. Entonces, te ves diferente. Digamos que esa es la ganancia entonces del autoperdón. Uf, Y sí. se viene como La cascada libertad. porque empiezas Exacto. a sentirte digna de lo que puedes recibir. Totalmente. Que Entonces, viene esto, venga, lo acepto, venga. yo puedo. Dicen que no se puede, ¿por qué no? Sí, claro. ¿Sí? Dicen que tú no, porque yo no. ¿Sí? Dicen que esto es para gente importante, aquí voy. Ajá. O sea, va cambiando tu actitud. Y la perspectiva de verte también. Totalmente. Recuerda que la gente te percibe a ti como tú te percibes primero. Claro. O sea, y eso, sociología te lo enseña claramente. O sea, la gente te ve y te mide como tú te mediste primero. Por eso el gigante, cuando vio a David, primero le echó unos gritos, pero después lo tomó como en serio y dijo, oye, este cree que es grande. Es un perro chihuahua y cree que es boxer. Sí, es cierto. Y su peligrosidad no venía de su tamaño, sino de lo que creía. Correcto. Y exactamente desde ahí viene nuestro poder. No desde nuestro tamaño ni de nuestra historia, sino lo que creemos nosotros y el script que hemos escrito acerca de nuestra historia. Así es. Entonces somos percibidos diferentes. Sí, yo siempre les comento a las personas cuando hay alguna situación que la gente tema de nosotros. No es que no es que me creo mucho, No. es que soy mucho. Así ¿Por qué? simple. Porque soy su hija. Punto. Con eso es más que suficiente. Y no es soberbia. No, o no sea, es porque hay soberbia. gente, ay, qué soberbia. No es soberbia, es una entender, realidad. Es entender la verdad. Entender la manera como Dios nos ve y el privilegio de ser hijo de Dios. Yo creo que no hay mejor ganancia, ni mejor garantía que esa. Todo lo demás es secundario. Así es. Entonces, hay que autoperdonarnos. Ok. Hay que trabajar, hay que entender cuál es el proceso del autoperdón. Primero, hacer una lista de justificaciones. Benjamín, fallaste en esto. Ok, falló ¿por qué? Porque, primero, ¿en qué estado emocional estaba? Segundo, ¿en qué estado social estaba? ¿Cuál era la asociación con alguna memoria del pasado no sanada? Ok. ¿Sí? ¿Qué nivel de control? ¿Cuál era su nivel de carácter o de fortaleza interna? ¿Y cuál era la situación del momento? Sí. Cuando haces ese análisis, lo utilizas como argumentos para justificarte. Y entonces, no, pues es que emocionalmente andaba mal por esto, por esto. No, pues es que el carácter... Entonces haces una lista que te permite justificarte. Entonces te presentas ante el juez, o sea, ante el espejo. Te presentas y le dices, mira, hay todas estas justificaciones. Entonces el juez le dice, no, pues sí, con razón, ¿no? Entonces no le vamos a llamar bueno a lo malo, pero sí vamos a entender por qué hizo lo malo. Entonces, te perdona. Así es. Cuando tú te perdonas, vuelas. Sí. Esa es la diferencia. Y esa es la ventaja del autoperdón. Así es. No, pues muy, muy bueno. No sé si quieras decir algo ya para terminar o con esto, que creo que fue un cierre muy bueno. Pero... Solamente digo, no siga llevando la carga que ha ido llevando. No produce nada bueno. Así es. Cuando logramos nosotros autoperdonarnos, viajamos ligeros. Así es. No solamente viajamos ligeros, el mundo que se veía en blanco y negro, ahora se ve de colores. Y lo que te hacía temer, ahora te genera seguridad. Cambiamos totalmente. Así es. Y entonces
podemos en cierta medida generar una influencia positiva también en los demás. Así es. Bendiciones. Así es. Pues ahí está, aquí está esta información, creo que es muy importante, creo que puede aportar mucho a esta información que, bueno, el doctor Benjamín Sánchez, amigo, hermano, muy querido y agradecido, ven, por este tiempo que tú nos has regalado, que Dios te bendiga, que te siga bendiciendo y siga dando de su gracia y de su sabiduría, ¿no? Gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones sí. A todos ustedes. A ustedes también les agradecemos que hayan estado acompañándonos, que se hayan dado esta oportunidad de escuchar. El objetivo de nuestro programa es aportar algo a su vida y sin duda que hoy no fue la excepción. Estamos en Hablando Claro. Yo te pido no te desconectes. Nos vemos próxima semana, 8 de la noche. Que Dios te bendiga. Hasta luego.